de una mente dispuesta a escuchar y a aprender lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que nos enseñes, Señor, lo que es tu perfecta voluntad respecto al orar en lenguas, el poder que tiene el orar en lenguas, Señor. Espíritu Santo, abre nuestra mente a entender las cosas del Espíritu, las cosas que nos edifican, las cosas que nos llenan, papá. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, amén. Hoy vamos a ver la clase de los beneficios de hablar en lenguas y cómo recibirlo. Esta charla yo la comienzo acá hoy virtual, pero esta charla se ministra en la iglesia el próximo jueves, no este, sino el próximo. Entonces, acuérdese, esta charla yo le voy a dar la parte teórica, pero es súper importante. Ojalá que usted pueda asistir el próximo jueves para recibir el don de hablar en lenguas. ¿Todos acá hablan en lenguas de los que están conectados? No, pastora. No, señora. ¿No? Ok. Ok. ¿Quién es David? David. Soy yo, Santiago. Ah, hola Santi. ¿Tú oras en Hola. lenguas? ¿Tú No has sé, recibido? la verdad no sé, la verdad no sé. No sabe, ¿cómo así que no sabe, Santi? Pues no sé porque pues yo lo he visto toda mi vida, pero pues no sé, algunas veces yo intento hablar en lenguas y bien, como que logro conectarme, pero pues no sé si lo que digo pues es correcto o no, porque al final pues es algo como que tú no entiendes, ¿no? Simplemente como que fluye y ya. Así es, así es. Así es algo Entonces, que fluye, o sea, no es supongo que algo que medio yo, sé hablar. sí. No te preocupes, el don de hablar en lenguas, ahorita lo voy a explicar, vamos a ver paso a paso y se van a interiorizar sobre el tema y qué chévere porque recibir el don de lenguas va a ayudarlos a avanzar mucho en la vida cristiana, ¿sí? Entonces es supremamente importante el hablar en lenguas, ¿amén? Entonces vamos a ir a la palabra, ay, espera un momento, espera, una versión. Eh, se me, se me olvidaba que regalé la Biblia. Regalé mi Biblia orando por una persona en un hospital y Dios me colocó y ahí tenía marcadas, pero bueno. Vamos a ir a Judas 1:20. Judas está en el Nuevo Testamento y es para que ustedes lo tengan ahí. Judas. Ojalá que en las clases saquen la Biblia. Si están con la Biblia, ¿quién tiene la Biblia a la mano? Amén. ¿Todo la tiene? ¿No tiene la Biblia? Bueno, dice, pero vosotros, amados, edificados Qué sobre pena, mi paz. vuestra, ¿Me confirmas la cita? Judas 1:20. Judas 1:20 o Judas 20 porque Judas solo tiene un capítulo. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Lo primero que debemos entender es que cuando nosotros oramos en lenguas, nosotros oramos en el Espíritu Santo, o sea, no es nuestro entendimiento, como decía Santiago ahorita, no está orando nuestro entendimiento, sino está orando nuestro espíritu. Son cosas que nosotros no podemos entender, pero cuando nosotros oramos en lenguas, nuestro espíritu se une al espíritu de Dios. Dice la palabra que es increíble, pero que han hecho exámenes, han hecho pruebas científicas en los cuales colocan en en un periódico en Estados Unidos, el Time, salió un reportaje sobre que el don de lenguas era un misterio y que era algo sobrenatural y que era algo venido de verdad, definitivamente de Dios, porque cuando le han hecho pruebas a las personas que ponen unos paneles en la cabeza, en el cual la persona empieza a orar en lenguas y cuando se dan cuenta,
la persona, su parte mental, o sea, la parte del conocimiento, del entendimiento, en el cual yo hablo y definitivamente cuando yo hablo algo en el entendimiento, mi cerebro se mueve y se sincroniza completamente. Pero cuando una persona ora en lenguas sobrenaturalmente, nada se mueve en la parte mental, o sea, nada, el cerebro no tiene ningún movimiento, o sea, nuestra parte de conocimiento, de entendimiento, no tiene ningún movimiento. Entonces lo han hecho miles y miles de pruebas y se han dado cuenta que las personas que oran en lenguas no es su parte mental la que habla, como cuando yo hablo, porque cuando yo hablo, algo se conecta a mi entendimiento con lo que yo hablo. Pero cuando yo oro en lenguas, no hay ninguna conexión de mi entendimiento con lo que yo estoy hablando. O sea que eso viene directamente del espíritu. Ustedes lo pueden buscar en internet, ahí está el reportaje que hizo ese periódico y definitivamente el don de hablar lenguas es algo poderoso. Pero aquí yo quiero que lo entendamos que cuando la palabra habla de hablar en lenguas, nosotros debemos entender que no somos nosotros, sino es el Espíritu. ¿Dónde comienza todo? La palabra habla que Jesús, cuando estaba con sus discípulos en Juan 14, que creo que más adelante lo vamos a profundizar más, pero en Juan 14 Jesús le dice a sus discípulos, me es necesario irme porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, vendrá sobre ustedes el Consolador. Y entonces ellos le preguntaron que cómo así, que porque él tenía que irse y que vendría. Entonces vienen tiempos donde yo no podré estar con ustedes, pero el Espíritu, que es Espíritu Santo, sí va a poder estar todo tiempo en todo lugar con ustedes. Eso es lo que Jesús les quería entender en Juan 14. Pero cuando en Hechos 1, y quiero que lo veamos, digamos ahí en Hechos, la palabra en Hechos, yo quiero que lo veamos en Hechos 1:8. Jesús se está despidiendo, o sea, ustedes saben muy bien que Jesús resucita, Jesús muere, al tercer día resucita, y cuando él resucita, le aparece a sus discípulos y está 40 días con sus discípulos. Y en Hechos 1:8 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Perdón, me estoy leyendo, así es Hechos 8, pero acá está acá. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que Jesús, eso fue la última instrucción que le da a sus discípulos. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que hasta ese momento nadie tenía el Espíritu Santo sobre su vida. Todos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, sino el Espíritu Santo estaba sobre ellos, que me hago entender, con Moisés, con Josué, con David, con Elías, con ellos, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían que ir al lugar santísimo, allí al lugar santo para recibir dirección del Espíritu, porque como tal el Espíritu Santo estaba sobre un lugar, ¿sí? O venía y los llenaba en un momento y sobresalía y había milagros sobrenaturales, pero estaba sobre ellos, no en ellos. Entonces Jesús les dice, ahora recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Jesús era necesario que muriera en la cruz para que ahora nosotros tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Dígase usted mismo, yo tengo ahora el Espíritu Santo dentro de mí. Y el Espíritu Santo que está dentro de usted quiere manifestarse. Entonces Jesús les dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, el Espíritu Santo vendrá con poder. Entonces se fue Jesús y ellos se quedaron esperando.
Y entonces ahí aparece Hechos 2, y si ustedes lo ven desde el versículo 1, dice que cuando llegó el día en Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué era el día del Pentecostés? La promesa hecha realidad de Hechos 1:8 y lo que Jesús les había prometido en Juan 14 de que vendría el Espíritu Santo. Entonces, dice, cuando llegó el día en Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, en Asia, en Frigia, bueno, ahí en todas las regiones de los judíos. Dice, pero dice que ellos empezaron, dice, y estaban todos, en el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, cuando la palabra habla aquí de mosto, es que estaban borrachos, pero ellos no estaban borrachos porque hubieran bebido o porque hubieran hecho, se hubieran puesto a tomar algo raro, no. Ellos estaban embriagados de la presencia del Espíritu Santo. Ellos estaban sintiendo la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu, su manifestación es el don de hablar en otras lenguas. Acá dice que ellos comenzaron a hablar lenguas que jamás conocían, empezaron a hablar lenguas que no entendían, lo que decía Santiago ahorita. Yo he hablado, pero no sé lo que hablo, o sea, yo no sé si sí o no. No, sí, estás hablando en lenguas. Lo que pasa es que a veces nosotros recibimos una sola sílaba. Es como cuando usted comienza a hablar, uno habla y comienza a dar una sola sílaba y usted dice, no, eso no creo que sea. No, el Espíritu Santo empieza a llenar tu boca de manera que eso empieza a fluir en ti y tú comienzas a orar y orar y orar en lenguas. Muy seguramente Santiago desde niño habla en lenguas, pero como nunca lo ha ejercitado, nunca ha creído que ha recibido ese regalo, pues no ha fluido en su vida. Pero tú siempre, la palabra dice que el Espíritu Santo nos llena y llena nuestra boca y llena, dice que el Espíritu Santo nos bautiza en su espíritu. O sea, dice la palabra que Jesús le dijo a Juan que Juan los bautizaba en agua, pero que él los bautizaría en fuego. Y ese bautismo de fuego que hablaba Jesús en ese momento era el bautizo del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones es el don de hablar en otras lenguas. ¿Por qué se le llama don? Porque es un regalo. O sea, usted entienda esto. No es que usted se lo merezca, no se le da por bueno o por malo, se le da porque recibió a Jesús en su vida. Cuando usted recibió a Cristo como el Señor de su vida, inmediatamente usted tiene un regalo de parte de Dios y es el don de hablar en lenguas. Dice 1 Corintios 12:28. Y unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Quiénes pueden tener el don de lenguas? Todos. Todo aquel que cree en Jesús puede recibir el don de hablar en lenguas. ¿Sí? Entonces, dice que la palabra, que el don es una dádiva o regalo presente, es un regalo de Dios. Y mira que Juan 1:5 lo dice, Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu
Santo, lo dice en Hechos 1:5. Hechos 1:5 lo dice, se lo recuerdo. Juan bautizaba con agua, pero ustedes, dice, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, ahí es cuando Jesús les estaba diciendo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que usted no solamente está recibiendo su presencia, sino también su poder. La presencia del Espíritu Santo trae con el poder para que usted entienda que usted ya no está solo, que el Espíritu Santo está sobre usted y está en usted. Entonces, si el Espíritu Santo está en usted, dice la palabra, que todos los que tienen el Espíritu Santo son guiados por el Espíritu Santo. Y una forma de avivar ese escuchar, porque acuérdese de algo, nosotros somos tripartitos, nosotros somos carne, cuerpo y espíritu. Nosotros somos carne porque pues obviamente vivimos en un cuerpo, ¿sí? Pero nosotros no podemos dejarnos tomar control de la carne, de nuestros instintos. Cuando una persona solo se deja llevar por sus instintos, él se deja llevar por la carne, ¿sí? Todo lo que te genere la carne, la carne le gusta el pecado, ¿sí? A la carne le gusta el pecado, por eso le dice la Biblia que la carne hay que sujetarla. ¿Cómo sí que sujetarla? Tomar, o sea, como tomar control de ella, ¿sí? Y dice que también tenemos alma, y el alma es donde están nuestras emociones, donde están nuestras decisiones, allí es donde nosotros está nuestra voluntad. El problema es que cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestras emociones, nos volvemos muy asmáticos, y cuando somos muy asmáticos, nos volvemos unas personas que nos dominan nuestras emociones. Entonces a toda hora estamos deprimidos, a toda hora estamos tristes, a toda hora estamos temerosos, ansiosos. Pero ¿por qué pasa eso? Porque como que le damos rienda suelta a nuestras emociones. Dice la palabra que nosotros, nuestro espíritu, o sea, nuestro espíritu fue el que nació de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Tú naciste de nuevo y tú naciste de nuevo y tu espíritu fue el que renació en ti. O sea, tú eras, digamos, en el origen te lo explicaron, tú antes te daba lo mismo pecar, a ti te daba lo mismo hacer, tu corazón era duro porque había muerte espiritual. Pero cuando recibes a Jesús, tú recibes vida. ¿Esa vida cuál es? El Espíritu Santo en ti. Por eso dice la Biblia que Él es el que nos reargulle de pecado, de justicia y juicio. Cuando tú escuchas esa voz que te dice, ten cuidado, es el Espíritu Santo. Pero de pronto antes no lo escuchabas como ahora. ¿Por qué? Porque antes no habías nacido de nuevo. Ahora nació tu espíritu de nuevo, pero tu alma y tu cuerpo no han nacido de nuevo. Tu alma está en proceso. Tu alma está en proceso. Por eso a veces dice la gente, pero ese se volvió cristiano y siguen las mismas. O usted dice, ah, yo fui a la iglesia, pero como que a veces como que me siento que no puedo con esto, no puedo con estas circunstancias. Muy seguramente de pronto es que tus emociones te están dominando. Muy seguramente es que tu carne te está dominando. Entonces, por esa razón, el espíritu debe ser, o sea, debe ganar esa pelea. En tu vida siempre vamos a vivir somos tripartitos y vamos a vivir en tener que sujetar nuestra carne, en nuestras emociones, que nuestras emociones sean controladas por el espíritu, pero eso es un proceso, eso no es de un día para otro. Pero el hablar en lenguas me va a ayudar a mí a crecer, a que mi espíritu crezca, a que yo sea más dominado por mi espíritu que por mi carne. Entonces es importante por eso el don de hablar en lenguas, porque eso nos va a ayudar mucho a cómo orar, a cómo hacer las cosas, a cómo ser guiados por el Espíritu Santo, porque acuérdense que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. O sea que tú ya no te diriges a ti mismo, sino que el Espíritu Santo te guía. Lo que pasa es que a veces somos más carnales y más emocionales, entonces no escuchamos la voz del Espíritu. Por esa razón el orar en lenguas es tan, pero tan importante. Es supremamente importante porque te va a ayudar a fortalecer el espíritu en ti, a que sea más fuerte el espíritu que las emociones y que la carne, ¿sí?
El bautizo significa, cuando dice que Él nos bautizó en el Espíritu, dice que somos sumergidos en el Espíritu, dice que es introducir a una persona, una cosa, en un líquido de la manera que quede completamente cubierto. La manifestación del Espíritu es el hablar en otras lenguas, es la forma en que Él como que quiere que seamos completamente inundados de su presencia. ¿Cuántos más anhelan estar llenos, 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 llenos de Él? ¿Cierto? Llenos de su espíritu, poder como tener esa fe, poder tener ese dominio propio, poder entender las cosas de Dios, poder como comprender todo. Para hacerlo así, para que tú puedas lograr esto, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es importante que tú ores, por eso es importante que tú leas la palabra, porque eso va a fortalecer tu espíritu y tú vas a decir, no, yo sé a lo que Dios me ha llamado. Dice Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué es lo que dice aquí? El que cree. Acá dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Orarán por los enfermos y los enfermos serán sanos. Orarán para echar fuera demonios y se irán, pero también dice, y hablarán nuevas lenguas. O sea que necesitamos creer, creer que ese es un regalo que Dios tiene para mí, creer que el Espíritu Santo está en mí y que Él quiere llenarme de su presencia y de su fuego, que Él quiere que nosotros andemos avivados, llenos de su presencia. ¿Y por qué? Y les digo esto porque, ¿qué beneficios tenemos cuando oramos en lenguas? Primer beneficio, para que usted se anime y los que no oran en lenguas digan, yo quiero para mí eso. Amén. Primer beneficio es que tú estás en línea directa con Dios. ¿Línea qué? Directa con Dios. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que estás orando, pero dice la palabra que el Espíritu sí sabe. ¿Sí? Y mira algo, el Espíritu Santo conoce tu futuro. El Espíritu Santo conoce a lo que viene para ti. El Espíritu Santo sabe lo que el diablo quiere hacer contra tu vida. El Espíritu Santo sí está ahí atento y te puede dar una visión más grande. Por eso dice la palabra, mira, dice en 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2, para que tú lo leas en tu casa, lo estudies. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Se los vuelvo a repetir, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Por eso tú no entiendes lo que oras en lenguas, sino a Dios. Y sabes que lo impresionante es que las lenguas no las entiende el diablo. Cuando tú oras, Santi, ¿tienes una pregunta? Sí, Dime. es que no entiendo, digamos, si la hablar lenguas es para todos, ¿por qué interpretarlas no es para todos? O sea, ¿por qué, pues, como que los dones del Espíritu Santo son como tan exclusivos y hablar como en lenguas? Es que no sé, es que nunca he conocido a alguien que las interprete, pero sé que hay gente que como que sí las interpreta. Bueno, yo sí conozco personas que interpretan el don de lenguas, pero tranquilo, ya te explico eso. No, Ok. no, no te preocupes, pero el hablar en lengua sí es para todos, sí es para todos. ¿Por qué? Ya te lo voy a explicar. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. ¿Nadie quién? Le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Mira, yo creo que lo que dice Santi sería chévere un orar en lenguas y que alguien le interpretara. Pero es que el hablar en lenguas no solamente es para desatar una palabra profética o para que nosotros lo entendamos. También el hablar en lenguas nos pone en línea directa con Dios. A mí me ha pasado cosas sobrenaturales cuando yo oro en lenguas. Algo, por ejemplo, Santiago, cuando uno no sabe qué hacer en alguna situación y uno empieza a orar en lenguas, empieza a orar en lenguas, empieza, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo. Y empieza a orar en lenguas y viene a tu mente, a tu espíritu, ¿qué debes hacer?
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está revelando a través de tu orar en lenguas, te está revelando qué debes hacer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros necesitamos callar nuestra mente natural para acallar nuestras voces internas para poder escuchar la voz del Espíritu. Y dice la palabra que, cuando nosotros, dice, nadie las puede entender, ni siquiera el diablo puede entender lo que tú oras. Es un arma poderosa contra el diablo, porque acuérdate que el enemigo número uno contra el plan que Dios tiene para nosotros es el diablo. Y cuando tú oras en lenguas, ni el diablo puede escuchar. Yo he escuchado testimonios sobrenaturales de que pasan cosas que ni se imaginan cuando se habla en lenguas. El hablar en lenguas desata un mundo espiritual que tú ni te imaginas. Los ángeles se activan. Tú estás hablando el mismo lenguaje de Dios. Dios a través tuyo, aunque tú no entiendas lo que estás hablando, estás declarando el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para tu familia, el plan de Dios para las cosas que estás viviendo. Por eso dice la palabra, dice, aunque el Espíritu habla, el Espíritu a través de nosotros habla misterios. Y dice, misterios, hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tienen explicación o se pueden entender. De pronto lo que tú dices, pero es que yo cuando tú oras en lengua, Santi, o cualquiera de nosotros está hablando misterios, cosas que nosotros no entendemos, pero Dios sí. Tú no sabes qué estás orando para tu vida, tú no sabes qué estás declarando para tu familia, pero Dios sí, porque Dios sí conoce tu futuro. Por eso el hablar en lenguas es tan poderoso. De pronto estamos orando y pidiendo por cosas que nosotros humanamente no podríamos pedir, ni nuestra fe no tendríamos la fe suficiente para orar por eso. Pero cuando oramos en el Espíritu, sí tenemos la fe suficiente porque Él ora a través de nosotros. Amén. Entonces es su Espíritu a través de nuestro Espíritu orando por nosotros y te lo voy a explicar más adelante. Ahora, el don de interpretación de lenguas es para edificación de la iglesia y la mayoría de los que tienen interpretación de lenguas son profetas y son personas que oran y interpretan con un propósito específico para llevar un mensaje específico. Mi hija Sofía tiene el don de interpretación de lenguas, pero ella se le activa ese don de lenguas en momentos específicos, no siempre. No siempre, y es porque tiene un plan y un propósito, esa interpretación de lenguas para alguien o para un propósito específico, una profecía específica, ¿sí? Yo sí he visto a mi hija, he visto cómo ella ha activado se activa ese don de interpretación de lenguas, y es algo sobrenatural. Te cuento, yo tampoco llevo 26 años de ser cristiana, 28, perdón. 28 años de ser cristiana y hasta hace más o menos 2, 3 años lo vi manifestado en mi hija Sofía y en otra persona, como en 2 personas más, nunca lo había visto manifestar, pero lo que sí sé es que cuando el don de interpretación de lengua se desata es para profecía o para desatar una palabra o para mostrar algo específico, ¿sí? Entonces, sí, pues más o menos te explico lo que me preguntabas. Lo segundo beneficio de hablar en lenguas es oramos la perfecta voluntad de Dios. ¿Oramos qué? La perfecta voluntad de Dios. Mira, a veces nosotros no sabemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Nosotros creemos algo, pensamos algo, pero no entendemos la perfecta voluntad de Dios. Y mucho pasa en decisiones trascendentales de nuestra vida, como con quién me voy a casar, o a veces qué decisión tomar en mis finanzas respecto a un negocio. Y mira que el orar en lenguas nos ayuda mucho a tomar decisiones guiadas por Dios. Porque mira, dice Romanos 8, versículo 26 y 27, te los voy a leer. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Diga, el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Dígalo ahí donde está. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios. Mira lo que dice aquí. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios. Que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros. Ora por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú oras en lenguas, el Espíritu Santo está orando
la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces a veces nosotros no sabemos hacer. A mí me ha pasado en ocasiones respecto a decisiones. A mí me pasó algo muy curioso. Yo siempre cuento este testimonio. Me pasó con mi hijo Daniel y Luisa. Daniel Esteban conoce a Luisa. Luisa es la chica que nos ayuda en staff. Conoce a Luisa desde que estaban en el colegio, más o menos tenían unos 15 años, y resulta que ella era atea. Luisa era atea y Daniel Esteban iba a la iglesia y un día me resultó con el cuento de que ella iba a ser su esposo. Entonces yo le dije que si estaba loco, mejor dicho, me puse histérica, porque pues Luisa en esa época era atea, no creía en Dios. Y yo dije, pues, y me acuerdo mucho que yo no sabía qué hacer con el tema. El pastor Santiago, en esa época todavía yo no era pastora, yo le comenté el tema y él me dijo, ora en lenguas por ella, porque lloraba para que ella se fuera del país, lloraba porque se aparejara un viaje, porque ellos se querían ir para Estados Unidos, se les aparejara el viaje, mejor dicho, pero no entendía el plan de Dios. Yo nunca veía a Luisa en la iglesia. Yo quería era que Luisa se alejara de Daniel. Y empecé a orar en lenguas, empecé a orar en lenguas y Dios me cambió, me cambió la forma de ver a Luisa. Y me acuerdo que cuando nos dimos cuenta, Luisa ya empezó a asistir a la iglesia, Luisa se consagró a Dios, Luisa ahorita es una persona supremamente importante para nosotros en la iglesia. Y me di cuenta que el orar en lenguas está orando la perfecta voluntad de Dios, aunque para mí, en mi racional, o sea, en mis pensamientos, estaba lejos de pensar que Luisa iba a ser la niña que ahorita es, ¿sí? Entonces, de pronto tú tienes que pedirle al Espíritu Santo, no sabes cómo orar, ora en lenguas. Ora en lenguas porque tú oras la perfecta voluntad de Dios. Y mira lo que dice, hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y son para los que lo aman. Y a mí me impacta porque de pronto tú no conoces tu propósito y el plan de Dios que tiene para ti. Pero cuando tú comienzas a orar en lenguas, pareciera que tu mente se abre y tus pensamientos, tu espíritu, tu mente espiritual se abre y tú puedes entender los planes que Dios tiene. Aunque nosotros hay cosas que no entendamos, el Espíritu Santo sí. Y cuando tú oras en lenguas, tú oras la perfecta voluntad de Dios, porque es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, ¿sí? Y dice que él nos enseña cómo orar, ¿sí? Cómo orar la perfecta voluntad de Dios. Cuando algo se te ponga difícil, hace poco, una persona de la iglesia que sirve en la parte de logística se fue a trabajar a Tierra Caliente y cuando estaba allá lo picó un zancudo, un bicho, y le dio el dengue hemorrágico. Él llegó acá a Bogotá, inmediatamente lo hospitalizaron, inmediatamente lo colocaron en cuidados intensivos, pero él dice que lo que lo levantó de ahí en victoria y fue algo sobrenatural, fue el hablar en otras lenguas, fue algo sobrenatural. Mucha gente puede durar días, meses con un dengue hemorrágico para recuperarse y él se recuperó en días. Y él dice que el orar en lenguas fue algo sobrenatural para él, porque él vio la mano de Dios allí, su fe fue fortalecida y él decía, yo lo único que hacía era orar en lenguas. Entonces, el orar en lenguas tiene un poder impresionante, amén. Dice el tercer beneficio es que se edifica a sí mismo, o sea, nuestro espíritu se edifica. Lo que yo les hablaba ahorita, hace poco. Tú puedes creer, estar en una lucha en tu carne y tus emociones, pero cuando tú oras en lenguas, tu espíritu se fortalece. Y cuando tu espíritu se fortalece, tú puedes vencer la carne y puedes vencer las emociones, lo que te domina. ¿me? Entonces dice en 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque el que profetiza edifica la iglesia. ¿Sí? Entonces lo que les hablaba ahorita, cuando hay interpretación de lenguas, podemos edificar a la iglesia en general con una palabra del espíritu profética. Pero cuando tú oras en lenguas para ti, tú te estás edificando a ti mismo. Pero ¿qué estás edificando? Tu espíritu. Tu espíritu. Cuando, digamos, tú tienes una debilidad en algún área de tu vida, sea de pronto un problema
¿qué les digo yo? Con el cigarrillo, un problema con la pornografía, un problema que fue una adicción en tu vida. Todo lo que es adicción en nuestra vida genera dependencia a eso. Pero cuando tú empiezas a orar en lenguas, tú generas que tu espíritu sea más fuerte. Y eso que te dominó en tu carne, porque la pornografía, el cigarrillo, todas las adicciones son problemas de la carne. Pero cuando tú oras en lenguas, tú estás edificando tu espíritu y es como que tú le das más fuerza a tu espíritu para que contienda contra la carne y gane, ¿sí? Porque la carne nos jala, pero el espíritu, cuando oramos en lengua, nuestro espíritu se edifica, porque ¿qué es edificar? Infundir en alguno sentimientos de piedad y virtud, es formar en otros el carácter de Cristo, es fortalecer, es establecer en mi vida el plan de Dios. Cuando yo oro en lenguas, fortalezco mi espíritu, establezco en mi vida el plan de Dios, comienzo a volver más fuerte en mi espíritu para que contienda con la carne y con las cosas de este mundo y con mis emociones, que a veces las emociones, vivir en las emociones es un problema gravísimo, porque las emociones, dice la Biblia, que engañoso es el corazón del hombre, engañoso. Nuestro corazón, ahí están las emociones. Nosotros nos dejamos dominar por la rabia, por los sentimientos de culpa, de dolor, de tristeza, muy seguramente vamos a tomar decisiones incorrectas, muy seguramente nuestra fe va a tambalear, muy seguramente la situación no va a ser la mejor. Pero cuando nosotros edificamos nuestro espíritu se va a fortalecer. Amén. Y dice 1 Corintios 14:14, pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Mira lo que dice ahí. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Orar en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantar en el espíritu y también con palabras que entiendo. ¿Sí? O sea, que yo puedo, dice Pablo les dice, ¿qué debo hacer? Pues de orar en el espíritu y orar en el entendimiento. Y muy seguramente, cuando yo empiezo a orar en el orar en el espíritu me guiará que orar en mi entendimiento y mis palabras van a ser más guiadas por el espíritu, ¿sí? Entonces, qué chévere que usted pueda orar en lenguas y también pueda orar con tu entendimiento. O sea, lo puedes hacer en los dos. Y también dice, y cantaré en el espíritu y también con palabras que entiendo. O sea, que también puedo cantar en el espíritu. Amén. Dice que Pablo perseveraba en hablar en otras lenguas. Dice 1 Corintios 14:19, yo le agradezco a Dios que hablen lenguas más que cualquiera de ustedes. O sea que Pablo, mira Pablo era un hombre fuerte y de carácter fuerte, pero dice que agradezco a Dios que puedo hablar en lenguas más que todos ustedes. O sea que mira que cuando la palabra dice que oremos sin cesar, es imposible usted estar todo el tiempo orando. Usted no puede estar en su casa todo el tiempo orando porque pues trabaja, estudia. Pero mira que tú trabajando, estudiando, haciendo cosas, sí puedes hablar en lenguas, sí puedes orar en lenguas. Y eso va a ayudarte mucho, 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 mucho. Tú puedes ir y caminando, ir orando en lenguas. Tú puedes estar haciendo algo y orando en lenguas. Yo soy fanática de orar en lenguas lavando la loza. Sí, porque yo digo, bueno, esto es algo que me toca hacer y debo hacer, pero yo empiezo a orar en lenguas, lavo la loza, oro en lenguas, hago cualquier cosa, oro en lenguas, todo el tiempo estoy orando en lenguas, ¿sí? Entonces, qué chévere que ustedes pongan en práctica esto. Y dice la palabra, ¿cómo lo podemos recibir? Dice Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 19:6. Te la repito. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Algo que este tiempo el diablo ha querido mostrarle a iglesias que dicen que el orar en lenguas no es para este tiempo, que fue solo para los discípulos de Jesús, o para los apóstoles, pero si ustedes se dan cuenta, Pablo no fue apóstol de Jesús. Pablo se convirtió después. Pablo se volvió apóstol después,
pero Pablo no fue de los 12 de Jesús. Y Pablo recibió el Espíritu Santo porque los apóstoles oraron por él y recibió el Espíritu. Pero ¿qué hizo Pablo después? Hizo lo mismo con la gente donde llegaba. Se convertían, oraba por ellos para que recibieran el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. ¿Es necesario que oren por mí? No. Ahí conozco personas que han recibido el don de lenguas sin que nadie ore por ellos, pero es una forma. El orar por ustedes es una forma. Entonces, el próximo jueves nosotros vamos a estar orando por ustedes, ¿sí? Entonces, don José, Nicole, bueno, Nicole se me retiró, pero Santiago, bueno, los que vayan y los que vayan a recibir esta clase después de hoy grabada, la idea es que el próximo jueves, Paula, ¿me puedes confirmar qué fecha es? ¿Y Paulita? Si no estoy mal, el próximo Es 11, jueves. mi paz. Jueves ¿O 11 mañana? de julio o mañana, pero creo que mañana queda muy encima para todos. No, no, mañana no, mañana no está. Entonces queda jueves 11, mi paz. Exacto, entonces el jueves 11 de julio vamos a orar por el don de hablar en lenguas, amén. Entonces los que estén en esta clase que no lo han recibido, los invito a que vayan el jueves y vamos a orar. Dime, don José, ¿me quería decir algo? No lo escucho. No, que estoy de acuerdo, dice así que estoy de acuerdo. Ah, bueno. Listo, muchachos. Entonces quedamos así. El próximo jueves nos vamos, bueno, nos vemos en estos días los que van a la iglesia, pero el jueves vamos a orar por esta charla. Mi esposo va a dar otra vez, va a reafirmar, va a mostrarles propósitos de orar lenguas. Bueno, va a ser también una clase bien chévere, una charla bien chévere, y vamos a tener un tiempo bien especial. Amén. Entonces, Amén. para que lo tengan claro. Santi, ¿me querías hacer alguna pregunta? Sí, Dime. es que, bueno, creo que igual le respondiste, pero digamos, te iba a preguntar si es necesario como tener un espacio como, pues, para hablar en lenguas, porque me pasa que a veces yo también lavando la loza oro, ¿no? Y a veces como que, pues, me pongo a pensar como cuando oran en lenguas y algunas veces uno le quedan así como palabras, ¿no? Entonces yo empiezo como así a repetir y a orar en lenguas, pero yo no sé si está bien o si está mal, pero igual tú ya dijiste como que no, pues de que es como, pues de que no está hablando con el espíritu. Pero pues tampoco está claro algo y es como que hay un versículo en la Biblia que dice que donde están dos o más reunidos, ahí está el Espíritu Santo. Y pues cuando yo oro solo, pues el Espíritu y yo, entonces no sé si como dos o qué, o No, sea, no, no, porque es ahí diferente está. como orar en la iglesia a orar uno en la casa. Pues yo siento que en la iglesia se presta más como el espacio, pues porque está la música y pues la música siento que hace que, pues que esté el ambiente, ¿no? Pues en la casa uno puede poner música, pero pues no es tan igual, ¿no? Claro, eso sí es, pero pues igual dice la Biblia que él habita en las alabanzas de su pueblo, pero cuando la palabra dice que él está donde hay dos o más reunidos en su nombre y oran todos de mutuo acuerdo, es una oración de mutuo acuerdo, es una clase de oración, porque la Biblia también dice que entrad y cerrad la puerta y ahí secretamente cerrada la puerta, entra tu Padre que está en el secreto, ahí es más en el íntimo de Dios, en nuestra intimidad con Dios. ¿Sí? Tú con Dios. Entonces, es una clase de oración. Hay oraciones, digamos, que tú haces ahí solito y obvio, ahí está la presencia de Dios, pero dice que la Biblia que también hay oraciones de mutuo acuerdo, cuando hay dos o tres reunidos en su nombre. Amén. Entonces, y ahí está también el Señor. Pero igual el orar como tú haces o estás haciendo algo y no sabes qué orar y cómo orar, ora en lenguas. Eso va a ayudar mucho, te va a ayudar muchísimo a edificarte. Bueno, muchachos, los dejo porque ya son las 9:05, pero entonces déjenme hacer una oración por ustedes y Paulita, dime. Qué pena, mi paz, es que como hoy soy community manager con mensaje, entonces recordar que, digamos, las directrices cambiaron un poco respecto de la manera en la que se va, digamos, entre comillas, a evaluar el posorigen. Entonces, digamos que entendemos la dificultad un poco de los resúmenes. Entonces, por eso al final de cada clase se les va a enviar un formulario
a partir de esta clase se les va a enviar un formulario con una sola preguntita. En algunas me imagino que pueden ser 2 o 3 dependiendo de la clase, pero digamos el de hoy tiene una sola pregunta. Su merced la va a contestar y de manera automática le va a llegar a los profes. ¿Quiénes son los profes? Pues Janet Barrera y Javier Camino y Nicolás Yepes. Y ellos pues van a evaluar y van a acompañarle su proceso para que al final se vea bien lindo, bien linda, con su toga y su birrete, recibiendo de pronto mención de honor. Entonces, para que porfa estén pendientes dentro del link de la clase y dentro del link del grupo de WhatsApp vamos a enviar el cuestionario para que su merced conteste la pregunta. Si su merced está viendo la clase en diferido, pues lo mismo, va a acompañar la clase. En el link de YouTube va a encontrar adicional el link del Drive o pues lo busca en el chat. Entonces, espero haber sido clara y ahora sí, Pastor, pues dime, David. Es que yo no hice los resúmenes de las 2 clases pasadas, o sea, ¿espera que me llegue encuesta o los hago? No, en ese No, orden de empezamos ideas, de cero. puedes revisar las grabaciones y hacer los resúmenes, porque pues digamos que empieza a ejercer desde la tercera clase, que es esta, Ah, ¿sí? listo. Entonces, igual, si no tienes los links para acceder a las grabaciones, me escribes por el interno, yo soy la que siempre envía los links, entonces me escribes por el interno y yo te hago llegar la dirección con la lista de este posorigen. Listo, gracias. Vale. Bueno, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque creo y declaro en el nombre de Jesús que todos recibirán esa llenura de tu espíritu y que se manifestará a través del don de hablar en lenguas. Gracias, Señor, porque tú les serás fuerte espiritualmente, serán hombres llenos de tu espíritu, guiados por tu Espíritu Santo, porque todos esos beneficios de ser guiados por ti, de ser ayudados en su debilidad, en fortalecer su espíritu, vendrá sobre ellos porque te tenemos a ti, Espíritu Santo, porque estás tú en medio de toda situación, en todo momento. Yo te doy gracias, Señor, bendigo sus vidas y creo en lo que tú vas a hacer con ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, chicos, que estén muy bien. Gracias por estar en clase. Chao. Gracias, mi paz. Chao, que Chao. estén bien, hasta luego.